preciosa y linda noche. Vamos a ir a la palabra de Dios. Ahí sentaditos, Padre, que estás en los cielos, suplicamos que añada bendición a tu palabra y que tu Santo Espíritu hable a través de nuestros labios, que la carne no tome ninguna gloria. Enséñanos, háblanos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la palabra de Dios en el versículo 22. Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Abimelech y Filcol, príncipe de su ejército, a Abraham, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Oiga bien, él había reconocido. Y él dice: Dios, oiga, qué bonito es cuando usted reconoce lo que Dios hace. Cuando usted sabe que es Dios, que no es usted, que no es por sus fuerzas, que no es por sus méritos, sino es Dios. Y entonces dice que Abimelech, Filcol, se conoce como el ministro principal. Dice que era un príncipe, como uno de los mayores o el más grande de los ministros que Abimelech tenía para su ejército, el ministro principal. Y entonces cuando llegan a Abraham van los dos, va Abimelech, que es el rey, y va también lo que es Filcol, ¿verdad? Que era príncipe del ejército de Abraham, era príncipe del ejército. Dice, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Cuando yo meditaba esta porción de la palabra de Dios, me llama la atención cuando usted allá en el libro de Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8, también dice: todo lo que haces prosperará. Cuando usted hace las cosas de la mano de Dios, cuando usted pone las cosas que usted va a hacer en las manos de Dios, hermanos, le van a salir bien. Uno de los problemas que tenemos, hermanos, es que por lo general no todos acostumbramos a poner todo lo que vamos a hacer en el Señor. Hay negocios que han hecho una acción de gracia antes de abrirlo, y a veces negocios, a veces créanme que negocios que no son ni tan bien habidos, pero aquella gente tiene una fe, una confianza en Dios y ponen ese negocio en las manos de Dios. Personas van a comprar un vehículo y lo ponen en las manos de Dios. Van a comprar una casa o vender un terreno, ponen ese negocio en las manos de Dios, porque tanto el comprar como el vender es un negocio. Es un negocio. Personas que van a buscar un trabajo, ¿qué hacen? Lo ponen en las manos de Dios. Señor, yo quiero trabajar ahí. Y esta noche los consejos que le doy a usted es ese. Si hay algún lugar donde usted veramente quiera trabajar, comience a pedirle: Señor, yo quiero trabajar ahí. Señor, yo quiero trabajar ahí. Y usted comience a orar, comience a clamar a Dios, comience a creerle a Dios, sea una persona positiva. No negativos, hermanos. Tenemos como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que ser positivos. Pensar positivamente. No, yo sé que mi Dios me va a oír. No, yo sé que mi Dios me va a dar esto que yo quiero. Eso es pensar positivo. Entonces, por eso dice la palabra, ellos habían reconocido que Dios estaba con Abraham en cuanto a todo lo que él hacía. Y qué bonito es reconocer, pues. Oye, ¿quién estaba reconociendo? No, era el rey. Era el ministro de la seguridad del rey. Los que reconocían no era Abraham, sino era la gente que estaba alrededor de él, los que reconocían. Y qué bonito es cuando la gente comienza a ver lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuando la gente comienza a ver tu prosperidad y dice: no, hombre, mire, desde que va a la iglesia, mire cómo su vida ha cambiado. Si antes no alcanzaba ni para un par de zapatos y hoy ya tiene carro. ¿Sí o no? Y usted dice: no, hombre, de veras. ¿Cómo comienza a ver y que la gente comienza a ver que usted, su negocio va prosperando? Y la gente es envidiosa y la gente comienza a envidiar. Cuando la gente comienza a ver, e incluyendo algunos que vienen a la iglesia, cuando comienzan a ver lo que usted va prosperando, que usted está siendo bendecido, hay personas que envidian. ¿Y cómo harán? Yo les soy cero, a mí no se me olvida
Una palabra que un pastor dijo sobre mi persona. Y el pastor dijo, cuando Dios nos permitió venir a abrir acá de cero, y nos compraron una propiedad ahí abajito, una propiedad para construir allí la iglesia, con colegio y con todo. De repente alquilamos esta propiedad y le gustó a nuestro pastor general. Y cuando él viene me dice, mire pastor, este negocio de esta propiedad se la vamos a comprar. Entonces comenzamos a negociarla, pero yo le digo, pero pastor, si ya tenemos otra, no negóciala, la vamos a comprar. O construimos el colegio ya después, y aquí dejamos la iglesia, o construimos el colegio y su casa pastoral, y todo. ¿Está bien? Y lo negociamos. Entonces llega el momento en el cual tenemos aquella propiedad y compramos esta. Y lo que dijo el pastor es, no, que el pastor grande tiene pacto con el diablo. Pastor nuestro. Hay un dicho que dice, pueblo grande, infierno pequeño. ¿Cómo es la cosa? Que todo se da cuenta uno, hermano. O infierno grande, ¿no? Pero todo se da cuenta, hermano. Wow. Hermanos, si nosotros no hicimos nada, hicimos lo que nos pidieron que hiciéramos. Si nosotros no compramos nada, nosotros hicimos negociar, hermanos. Ahora, que Dios escuchó la oración de los hermanos. Que Dios escuchó la oración. Y orábamos en los sábados, porque antes teníamos, el día sábado teníamos de ayuno y oración. Y que después lo cambiamos más que todo para el día de semana, para que la gente pudiera venir al culto y el que quisiera ayunar que lo hiciera. Pero teníamos el sábado oración y ayuno. Todos los sábados, de 7 a 9 de la mañana estábamos acá. Todos los sábados. Y en esas oraciones clamábamos. ¿Sabe que la oración y el ayuno ha sido las columnas fundamentales para que esta iglesia se mantenga? Sí, hermano. Usted sabe el poder que tiene la oración, hermanos. Usted sabe el ayuno. Eso dice orar y ayunar. A veces la gente confunde y la gente dice ayunar y orar, pero en sí dijo el Señor que había que orar y ayunar. Entonces tiene que ir acompañados. Y empezamos y orábamos y ayunábamos y clamamos. Una vez al mes hacíamos desayuno, no era ayuno, no que desayuno. Y orábamos hasta las 8, ¿alguien se acuerda? Ustedes venían. Sí, por eso están así rellenitas, ya ven. Y orábamos hasta las 8, un sábado al mes, y luego desayunábamos. Compartíamos todos los hermanos acá. 10, 15 hermanos. Y hacíamos desayuno de traje. Yo traje los huevos, yo traje la crema, yo traje los frijoles, yo traje el pan, yo traje los plátanos. Así era. Eran los desayunos de traje. Venía usted, hermana Sonia. Amén. ¿Alguien más? ¿Usted, hermano Carmelo? Ah, que por eso está pasocito todavía, sí, que no es por gusto, yo sabía. No, hermanos, era qué bonito, hermanos. Entonces, pero allí donde le digo, cuando Dios está con usted, hermano, cuando Dios está con usted, la gente va a ver su prosperidad, va a ver su caminar, va a ver ese cambio, cuando hay un respaldo de parte de Dios. Mire, hermanos, le voy a ser sincero, meternos en las jaranas que como pastor me meto no es fácil, hermano. No es fácil, porque estas jaranas, hermanos, no son mías, yo las tomo por propias. Pero ¿por qué lo metemos? Porque sabemos que tenemos el respaldo de Dios. Sabemos que Dios no nos va a fallar, que Dios nos va a proveer, que de una otra forma vamos a salir. De lo contrario, hermanos, no lo metiéramos. No lo metiéramos, hermano. Pero sabemos que Dios, aquí no andamos prestando dinero para el pastor, no, hermanos, es para la obra de Dios. Vemos las necesidades que hay. No, hoy la gente ve bonito el parqueo techado y se ve bonito y todo, pero antes de eso, ¿qué? Entonces, claro, y cuando yo siempre digo, cuando Dios pone una visión, hermano, usted tiene que concretar esa visión. Es algo para la obra de Dios.
Entonces, mis hermanos, y eso es lo que habían visto ellos, que Dios estaba con ellos, que Abraham tenía el respaldo de Dios. Y por eso las cosas le salían bien, hermanos. ¿Quiere usted que las cosas le salgan bien? No espere que las cosas le salgan bien haciéndolas mal. Jóvenes, no espere que las cosas le salgan bien haciendo. Ustedes que van a entrar en esa etapa del noviazgo o ya andan por ahí, va Glorita. No, dice, va. Está la mamá por eso. No es broma. Pero qué bonito es cuando usted dice, no, mira, Señor, dame un esposo cristiano. Pero usted se fijó en aquel que toma, en aquel marihuanero, ¿qué le espera, hembrita? No sea sincera, mire, analice qué es lo que le espera si su novio o su novia es una persona con vicio, hermano. ¿Qué le espera a usted de cristiana o de cristiano? Problemas. Y lo más seguro que ya no va a terminar viniendo a la iglesia. Señor, no se equivoque, hermanos. Usted y yo nos equivocamos. Dios nos instruye, Dios nos exhorta a través de la palabra y nos está enseñando cómo debe de ser la vida del cristiano. Hoy me mandaba una reflexión muy bonita que hablaba acerca del ciego Bartimeo, de un padre, hermano, bonita. Y decía él, el problema es, hombre, que vos estás ciego. El problema, mujer, es que vos estás ciega. El problema, vos, hombre, que está bolo, que sos bolo, que estás ciego, porque no querés aceptar que sos bolo. El problema tuyo, hombrecito, que está viendo bonita la mujer de afuera y la de la casa está fea, porque está ciego. Porque la otra se reí la hora para conseguir, pues la de tu casa, olor a humo hecha, decía. ¿Ah? Y mira qué bonita la reflexión. Wow. Y ese es el problema que tenemos muchos. Por eso le digo, qué tremendo es cuando el cristiano, hermanos, hace las cosas al revés. Ay, pastor, fíjate que me salió un novio afuera, pero él no se congrega, pero me ha dicho, ay, pues sí. Ay, mira la cipota, mira qué bonita, qué linda. No, y mire, sí. Hermanos, ¿acaso el mundo te va a dar algo mejor que lo que Dios te puede dar? ¿Acaso en el mundo vas a encontrar algo mejor de lo que Dios te puede dar? No, hermanos. No. Entonces, mis hermanos, quieren que las cosas salgan bien. Ellos habían visto, o sea, Abimelech y Filcol habían visto, se habían dado cuenta el por qué las cosas que hacía Abraham les salían bien. El por qué las cosas. Y el consejo de esta noche ese sería: ponga todos sus proyectos, sus anhelos, sus sueños en las manos de Dios. Pónganlos. Yo ahorita no estoy estudiando por los problemas de salud que he tenido, hermanos, pero cada vez que agarro el celular y veo las clases que las mandan o veo las tareas, me siento frustrado, fíjese. Pero yo sé que tengo que cuidarme, porque el médico me ha dicho, o sea, cuídese. O sea, ya esto es secundario, pero me siento frustrado. Y algo que yo había puesto en las manos de Dios. Y como le he dicho, mire, yo no es estudiar porque voy a trabajar de eso, porque voy a vivir de eso. No, hermanos, pero un consejo se lo puedo dar. Se lo podía dar. Pastor, ¿y qué dice que me divorcie? No, le digo, ¿verdad? Entonces, hermanos, un consejo. Versículo 2 dice la palabra de Dios, 23. Dice, ahora pues, óigame, júrame, aquí por Dios, oiga bien, que no faltará a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Esas fueron las peticiones de Abimelech. Yo imagino por qué Abimelech llevaba a Filcol, que era el ministro de la seguridad,
¿Por qué cree usted que lo llevaba? Estaban por hacer un pacto entre ellos. Iban a hacer un pacto entre un cananeo y un filisteo. Y entonces, hermanos, pero vea, y viene el rey y lleva al ministro de la seguridad. Podemos ver dos aspectos. Uno, podía ser un testigo de los acuerdos que iban a llegar. O dos, por si Abraham se quería rebelar. O sea, esta es una suposición. Entonces, iba a haber un juramento trae un pacto, una promesa. Y eso tiene que cumplirse, ¿sí o no? ¿Qué es lo que hacemos cuando no se casa? Que la mayoría los ha incumplido. Son más las personas separadas o divorciadas que los que aún permanecemos casados. ¿Cuántos casados sabemos acá? Vaya, casados, amén, habemos varios. ¿Cuántos separados hay? ¿Ah? ¿Uno? ¿Alguien más? ¿Dos? ¿Alguien más? Vos estás separado. ¿Está bien? ¿Va? Hay separados. Pero aquí, gracias a Dios, esta noche vemos más, hay más casados, gloria a Dios. Pero si quizás se hiciera una encuesta a nivel del país o a nivel del mundo, vamos a encontrar personas, quizás mayores, mayor la cantidad en una encuesta de separados, de divorciados, que casados. Porque el matrimonio, hermanos, por muchas cosas ha habido disolución. Entonces, hermanos, pero cuando estábamos en ese momento del matrimonio, en los votos que hicimos, que en esos votos se adquieren las promesas, en lo cual usted promete ser fiel, ¿verdad? El uno para con el otro, en el cual promete estar en las buenas como en las malas, en el dolor, en la enfermedad, en el sufrimiento, en todo lo que la vida le dé, ¿sí o no? Pero muchos salieron corriendo, muchos se fueron, y algunos llaman por quintas nupcias, y no encuentran mujer buena ni hombre bueno, y andan buscando la cesta allá. Es una realidad, hermanos. Ven los artistas cuántas bodas llevan uno de ellos ya en la lista, hermanos. ¿Pero por qué? Porque las promesas, porque el pacto, porque el juramento que se hicieron, lo incumplieron. Entonces, mis amados hermanos, acá vemos, y viene el rey Abimelech y le habla a Abraham: yo quiero que esto se cumpla. Y no solamente para mí, sino también para mi hijo y también para mis nietos. ¿Va? También para mis nietos. Entonces yo quiero que esto se cumpla, que el juramento tenga un cumplimiento. Si no, aquí hay un testigo. Si no, te vas a entender con el príncipe, va a traer al ejército, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora, ¿cómo Abraham le iba a prometer algo al rey que que él no iba a cumplir? Si Abraham era un hombre de Dios, entonces era un hombre de palabra. Y Dios estaba con Abraham. Y Dios no iba a permitir que Abraham incumpliese el pacto o el juramento que ellos habían hecho. ¿Sabes que la mayoría de veces los juramentos, hermanos, que hacen aquí en otros países, a Biblia alzada, hermanos, Biblia en mano? ¿Y por qué cree que le ponen la Biblia? ¿Ah? ¿Por qué usted cree que el juramento tiene que ser ante una Biblia? ¿Por qué? Porque se cree que usted, si está jurando con la Biblia en su mano, aunque algunos fallaron, veamos a Funes, va. ¿Ah? ¿Se acuerda lo que hizo Funes? Cuando agarró la Biblia, va. ¿Verdad? Pero dejemos eso a un lado, porque
Algunos se molestan, otros se contentan. Mejor hablemos de otra cosa, hablemos de Abraham. Entonces, mis hermanos, y le estaba diciendo ahí, ¿verdad?, que quería él que nunca faltara nada a su hijo ni a su nieto. Claro, hermanos, ese es el anhelo grande de uno, que no falte nada, pues, que sea, oye, que haya abundancia, que Dios provea. Y eso es lo que esperaba Abimelec con Filcol. Entonces, claro, es lo que esperaba, que no faltara nada a ellos. Usted quiere que sus hijos sean prósperos, pero para eso, hermanos, hoy en día hay que trabajar. Hoy en día hay que trabajar, saber administrar. Hermanos, y dice la palabra de Dios, el versículo que sigue: y respondió Abraham, oigan, yo juraré. Oye, y respondió Abraham, yo juraré. Abraham no se negó, hermanos. Abraham no dijo no. Después, más adelante, se aparece en el cual no podemos jurar ni por el cielo ni por la tierra. Ya después viene en el Nuevo Testamento, donde ya nuestro Señor Jesucristo ya prohíbe el juramento. No puede haber un juramento. Y es por eso que los cristianos ya no juramos. Pero ¿se acuerda usted cuando estaba en el mundo, va, que por cualquier cosa juraba? ¿Y se acuerda la seña que hacía? Y hasta le daba un besito, va, y la levantaba la mano. ¿Alguien lo hizo? Sí, en el mundo, ¿sí o no? A la mujer, ¿cuántas veces le juró, va? Para que le creyera, va. Y era mentira lo que le estaba diciendo. La mujer se lo conocía. ¿Ah? Pero era parte, ya no, oiga bien, esa ya no era parte de una costumbre que la persona tenía, que por cualquier cosa hacía un juramento, hacía una señal, levantaba su mano. Caminó, aquí dice Abraham, y respondió Abraham, una respuesta. Abimelec, el rey, tuvo una respuesta de parte de Abraham. Ahora no se quedó callado. Dijo, yo juraré. Y Abraham reconvino, dice Abimelec, a causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Oiga bien. Y Abraham llegó en un entendimiento, ese reconvino, llegaron a un entendimiento en el cual, dice, los siervos de Abimelec le habían quitado un pozo a Abraham. Y eso fue parte de la promesa también, de devolverle lo que le habían quitado. Y entonces dice, y respondió Abimelec, no sé quién ha hecho esto, dijo Abimelec. O sea, posiblemente él no tenía conocimiento de que sus siervos le habían quitado ese pozo, que ya vamos a ver más adelante cómo se llamaba. Y dice, no sé quién ha hecho esto, ni tampoco tú me lo, oiga bien, hiciste saber, ni yo he oído hasta hoy. O sea, todo se manejaba en secreto. Abimelec no sabía quién había hecho tal cosa. Abraham no se lo había dicho. Y se da cuenta hasta ese momento. Y una de las cosas, uno de los problemas que tenemos nosotros, los seres humanos, es eso. Una de las cosas que se dan muchas veces es eso, que callamos. Que callamos, hermano. Que no decimos. Y nos venimos a dar cuenta a veces por boca de otras personas. Pero qué bueno que aquí Abimelec se dio cuenta aún por el mismo Abraham hasta que se lo cuenta. Le dice, no, mira, tu siervo me quitaron un pozo. Y yo quiero que me lo devuelvas. Yo ahí voy a poner 7 terneras. A ver más adelante, porque eran las terneras. Y tomó Abraham, dice, ovejas y vacas, y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Ahí está la promesa. Ahí está la promesa. Y dice, tomó Abraham vacas y ovejas, y hicieron pacto con Abimelec. Usted ya sabe que es un pacto. Un pacto hicimos entre tú y yo, ¿sí o no? Y nadie en el mundo tiene más valor, ¿no es así? Oiga, sí.
Nada en el mundo, dice, tiene más valor. ¿Cuál ha sido el problema? El problema es que hemos roto el pacto. Hemos sido infieles a nuestras esposas, o nuestras esposas han sido infieles y el pacto se rompió. O incumplimos ciertas promesas, no solamente de ser fieles el uno para el otro, sino otras promesas de las cuales hicimos. Y las incumplimos. Y eso genera problemas. Los pactos tenían que tener un cumplimiento, hermanos. El pacto tiene que tener un cumplimiento. Por eso cuando hablamos de Jesucristo, y lo ven allá en el libro de Hebreos, ¿verdad? El Dios el Dios de pactos. Él es el Dios de un nuevo pacto. Y dice que el pacto viejo estaba por terminar. Estaba por no tener validez y venía un nuevo pacto. Y ese pacto es nuestro Señor Jesucristo. Pacto se conoce como una alianza. Entonces, entre dos personas. Y entonces ellos hicieron, dice, el pacto, hicieron pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Apartó 7 corderitas. Y Abimelech comienza a preguntarse, ¿y por qué esas corderas? ¿Por qué esas corderas están aparte? Abimelech desconocía el propósito de Abraham, el por qué él había apartado esas corderitas o esas ovejas, como usted les quiera llamar. Porque a veces nosotros desconocemos los propósitos de Dios. A veces no logramos entender el propósito de Dios en la vida de cada uno de estos. Entonces, claro, aquí vemos, Abraham tenía un propósito por el cual él había apartado a esas 7 corderitas. Y dice ahí, y dijo Abimelech a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y tal. Como que no le parecía mucho a Abimelech. Y en forma de pregunta, porque usted ve este en signo de interrogación, y en forma de pregunta le hace, valga la redundancia, la pregunta a Abimelech a Abraham. ¿Por qué? ¿Por qué? Y allí dice, ¿por qué? Has apartado. ¿Qué significa estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió que estas 7 corderas, oiga bien, tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio que yo cavé este pozo. No fueron ellos, fui yo. Va a ser de testimonio para que la gente vea, que la gente crea. Por eso es que los testimonios ayudan a que la fe de otras personas crezca. Que las personas puedan decir, si Dios se glorificó en la vida de este hermano o de esta hermana, también Dios se puede glorificar en mi vida. Entonces, testimonio. Y él había puesto esas terneritas en señal de testimonio. Para que, oiga bien, él se diera cuenta que él había cavado, que él había hecho el pozo. Entonces, ya vimos, hizo el pozo. Y esa palabra pozo, esto es pozo de 7 o pozo de juramento. Oiga bien, eso significa, esto es pozo de 7 o pozo de juramento. Cuando se menciona la palabra pozo ahí, significa esto es pozo de 7 o pozo de juramento, porque habían hecho un juramento entre Abimelech y Abraham. Habían hecho un juramento, habían hecho un pacto. Y entonces dice, oigan, por esto llamó a aquel lugar Berseba, porque allí juraron ambos.
Oigan, por esto llamó a aquel lugar Berseba. ¿Por qué se llamó Berseba? Porque hubo un juramento de ambos, entre Abimelech y Abraham. Berseba, ¿qué significa? Berseba, mis amados hermanos, Berseba, perdón, lo que le decía era, perdón, ahí era Berseba, significa, le dije yo, esto, perdón, este es el pozo que se ve, pozo de 7, pozo de juramento, Berseba. Luego vemos más adelantito, aparece también Dios eterno, que ya lo vamos a ver más adelante, que significa el Olán. Entonces dice el versículo 32, así hicieron pacto en Berseba, y se levantó Abimelech y Filcol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Oiga bien, así hicieron pacto entre ellos dos, y después del pacto ellos se volvieron a su tierra natal, pero ya habían adquirido un compromiso, ya habían adquirido un juramento. Y ellos sabían que iba a tener un cumplimiento lo que ellos habían pactado. Los hermanos, como hijos de Dios, la palabra de Dios siempre tiene un cumplimiento en nosotros, hermanos. El problema es que nosotros muchas veces no la creemos. Como hijos de Dios, hermanos, la palabra de Dios siempre va a tener un cumplimiento en nosotros. ¿Cuál es el problema? El problema es que muchas veces nosotros nos alejamos del Señor. Nos alejamos de Dios. A veces se nos olvida quién nos ha dado la vida, quién nos ha dado todo lo que tenemos. A veces nos olvida que a pesar de lo que hemos sido, Dios siempre ha sido fiel con nosotros. Dios siempre ha sido fiel. Y su amor, su misericordia es grande para con cada uno de los que estamos aquí. A pesar de todo, hermanos. A pesar de que somos desobedientes. A pesar, hermanos, de que le fallamos, quizás día con día. Porque inconsciente o conscientemente le fallamos a Dios. Pero su amor, su bondad, su misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Ellos se volvieron, dice, la tierra de ellos, su tierra natal. Leí que había un pacto entre cananeos y filisteos. Entonces, dice el versículo 33, y plantó Abraham un árbol marisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. La palabra plantar, usted ya sabe, es sembrar. A veces dicen, no, ellos son plantadores de iglesia, están sembrando, están llevando la semilla, están construyendo más iglesias, cuando habla sembradores de iglesias. Pero aquí dice que él sembró un árbol, o sea, plantó, sembró un árbol. El nombre que es bastante raro del árbol, tamarisco, yo pensé que era tamarindo, pero es tamarisco. Anduve buscando el significado, no lo encontré. Pero dice, sembró un árbol, plantó un árbol de tamarisco en Berseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno, que se conoce como el Olán en hebreo. Dios eterno, conocido en hebreo como el Olán. Cuando ustedes oigan mencionar y digan el Dios eterno, es el Olán. El Dios todopoderoso, ¿cuál es? No. El Dios poderoso, todopoderoso, el Shaddai, Dios todopoderoso. Y luego dice más adelante, y tomó, y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Y moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. La presencia de los filisteos en Palestina en este periodo en ocasiones ha sido llamado una inexactitud narrativa, ya que la gran invasión de los filisteos no tuvo lugar hasta
oiga bien, hasta aproximadamente el año 1200 antes de Cristo. Hubo una invasión. Y que esta invasión, mis amados hermanos, es hasta aproximadamente el 1200 años antes de Cristo. Sin embargo, como declara Génesis 21, 32, 34 y 26, 15, 18, etcétera, en un periodo interior hubo grupos más pequeños de Filistea en Palestina, que esto lo vamos a ver más adelante allá en Jueces, en el capítulo 13, versículo 1, donde se menciona de los grupos más pequeños que hubieron, pero con respecto a los grupos de Palestina. Palestina era una nación más grande y de hecho por eso los grupos eran más grandes. Entonces, hermanos, pero vemos nosotros a la luz de la palabra que también Abraham moró allá con ellos. Recuerdo unas palabras que decía nuestro pastor general. Y él decía, si tú no puedes con el enemigo, vete a él. Únete a él. Y cuando usted analiza un poquito la palabra de Dios, allá en los profetas menores le dice que el mayor enemigo que tenemos está en casa. Y cuídate de la que duerme a tu lado. Y no crea que se está refiriendo a la esposa, no, se refiere a una persona que puede estar a su alrededor, puede estar en su casa, a su alrededor, su vecindario puede ser. Dice, cuídate, cuídate. Pero aquí vemos nosotros el caso de Abraham fue diferente porque él fue a morar con ellos por mucho tiempo con los filisteos. Porque Abraham sabía que Dios estaba con él. Y que si Dios lo había guardado, lo había cuidado hasta ese tiempo, lo iba a seguir cuidando. Porque cuando Dios está con uno, hermanos, tenemos fe y confianza que no estamos solos. Él dice, si Dios con vosotros, ¿quién contra nosotros? Dios va a guardar y va a cuidar de la vida de cada uno de nosotros. Dale un aplauso a nuestro Dios. Padre que estás en los cielos, en esta preciosa y linda noche, bendito Dios, venimos, Señor, delante de tu presencia. E infinitas gracias te damos, Señor, esta noche, porque tú eres bueno, por tu palabra, por enseñarnos una vez más acerca de ella. Oro, Señor, que bendigas la vida y los hogares de cada uno de mis hermanos. Pon en tus manos cada una de las necesidades que hay. Oro, Señor, que tú derrames una bendición, que tomes el control de la vida de mis hermanos, del problema, de la dificultad, del dolor, de la dolencia, la enfermedad, de cada necesidad. Señor, tú sabes, Dios, que venimos creyendo, venimos confiando en ti. Cada día ponemos en tus manos la vida de mis hermanos, sus hogares, sus casas, sus familias. Suple cualquier necesidad. Derrama una bendición grande sobre tu pueblo. Bendice a tus hijos. Pon en tus manos la petición que está en el muro de los lamentos. Oro por cada uno de mis hermanos que nos está viendo a través de las redes sociales, que bendiga sus vidas, sus hogares, sus casas, sus familias. Cada necesidad, cada problema, cada dificultad está en tus manos, Dios. Si hay hermanos enfermos, clamamos sanidad. Si esta noche usted está en este lugar y está sufriendo de un dolor, de una enfermedad, clamamos sanidad, que sea la mano poderosa de Dios obrando en su salud, que sea la mano poderosa de Dios tomando el control de ese dolor, de esa enfermedad. Dios tiene el poder para sanar, créalo. Dios tiene el poder, dígale, Señor, aquí está el dolor, aquí está la enfermedad y yo sé que tú me puedes curar. Dios es fiel, hermanos. Oramos por aquellos que están enfermos en casa, por aquellos que están enfermos en los hospitales, por aquellos que están enfermos en las cárceles. Oramos por ellos, por esa operación de mi hermana Lolita. Esperamos, Dios, que sea un éxito, que sea tu mano de poder operando a mi hermana Lolita. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Consueles también a mi hermana Julita. Oro por la salud de mi hermana Nicolasa, por la salud de mi hermana Disnarda, por la salud de mi hermana Chelita, por la salud de mi hermana Albaluz, por la salud, Señor, de mi esposa, mis hijos, por mi vida, mi salud, por mi madre, por mis hermanos, por mi suegra, por mis cuñadas. Oramos, así como oramos por cada uno de los familiares de mis hermanos que están enfermos. Clamamos, Dios, que tú obres en la vida de cada uno de ellos. Oramos, Dios, por todos los parientes de mis hermanos que están en el extranjero. Oramos por todos los hermanos que están en Estados Unidos, Canadá, Italia, España. Oramos por ellos, Padre. Como también oramos esta noche que fortalezcas y consueles a la familia del pastor Luna, Señor.
Sabemos que Él ha pasado en tu presencia, pero oramos que fortalezcas y consueles su familia en el nombre de Jesús. Oramos, Dios, por la salud del pastor Avilés, que tú restaures la salud del pastor Avilés. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Oramos que guardes todo ese personal que labora en salud, en el seguro social, en clínicas médicas, en los hospitales, que los guardes, los protejas de esta enfermedad del COVID y de cualquier otra enfermedad, a ellos y a sus familias. Oramos por todas esas personas que están sufriendo de esa enfermedad del COVID, que tomes el control de sus vidas y de su salud. Bendice la iglesia, bendice los niños, bendice los jóvenes, bendice los adultos. Oramos con familia pastoral por nuestras vidas y por nuestras necesidades. Suplicamos, Dios, que nos despidas en paz, que nos lleves comida a casa, y te decimos esta noche que no te dejaremos aunque tú nos bendigas. En Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Un fuerte aplauso a nuestro Dios. Que Dios me los bendiga. Que Dios los lleve a comer a casa. Saluditos a los hermanos que nos están viendo. De donde usted nos ve, saludos y muchas bendiciones. Donde usted se encuentra. Feliz noche, mis hermanos.